¿Qué tal? Muy buenas noches. Con este marco, agradeciendo el trabajo de nuestros compañeros de gráfica, impresionante a Nadia, realmente impresionante esta imagen que resume lo que representó Néstor Kirchner para millones de argentinos a partir de su llegada al poder en el año 2003. Pero que ya también antes, en la provincia de Santa Cruz, fue el encargado también de rescatar a una provincia que había sucumbido en una crisis económica y en la desesperanza, y él la sacó de ese pozo. Lo mismo que hizo en el año 2003, cuando, con pocas expectativas, un Kirchner que para la gran mayoría de los argentinos era un desconocido, para aquellos que tuvimos la oportunidad de conocerlo de cerca, en mi caso, desde el año 1994, en el ámbito de la Convención Nacional Constituyente de la provincia de Santa Fe, cuando para la gran mayoría de los argentinos era un desconocido. Por eso los que tuvimos la suerte de conocerlo de cerca, de compartir durante muchos años antes que llegara a la presidencia sus ideales, sus pensamientos, sus convicciones de lo que para él significaba la política y ser presidente de un país, no nos sorprendió el Kirchner del 2003, que sorprendió y que enamoró a millones de argentinos, que devolvió la esperanza en la política. Una política que hasta ese momento había estado a través de todos los presidentes que desde el año 83 hasta el 2003 habían pasado por el poder. La política siempre estaba sumisa frente al poder económico, frente a lo que marcaba el ministro de Economía. Parecía ser que el ministro de Economía era la figura importante de un país, y Néstor invirtió los términos de esa composición y pasó a que la política sea el instrumento de cambio de un pueblo que estaba quebrado en el año 2003. Como yo siempre les digo, memoria activa, memoria activa para recordar no hace tanto tiempo la profunda crisis política, económica, social, cuando la convertibilidad explotó en manos de la Alianza y cuando ese gobierno de la Alianza no supo qué hacer con el país. Allí es donde retoma, después de el interregno de Eduardo Duhalde y de las cosas que empiezan a ponerse en su lugar, y asume un Kirchner que como legado a hoy dejó, sobre todo en la juventud, la posibilidad de recuperar la militancia, el amor por la política, tener fe. Después de años en que el se vayan todos había marcado a la política económica y a la vida de los argentinos. Por eso, a partir de este momento, nos podés acompañar con el hashtag El Legado, porque dejó Néstor Kirchner un legado a la política, un legado a las generaciones que supieron devolverle ese amor frente a la incredulidad de muchos el día de su muerte repentina, cuando las calles explotaron, sobre todo de jóvenes que durante horas y horas bajo la lluvia salieron a las calles a despedir a esa persona que les había devuelto la capacidad de creer en la política. Por eso también hoy, 10 años después de su fallecimiento, ahí están, no solamente en esta ciudad de Buenos Aires, donde todavía hay caravanas que se van extendiendo como un recuerdo, sino a lo largo y a lo ancho de nuestra querida Argentina, en muchísimas ciudades que hoy tuvieron su vivo recuerdo para la figura de Néstor Kirchner. Un hombre que sin lugar a dudas
ha quedado en la historia como que el que cambió la historia, reitero, de una crisis tremenda en lo político, económico y social que había dado a la Argentina en el 2001, con presidentes que en una semana se sucedieron, y que él, tomando las convicciones de lo que debía hacerse desde la política, devolvió a muchos argentinos la dignidad de una casa, de un trabajo, de una mesa compartida que muchos habían olvidado hasta de qué era el plato y los cubiertos. Eso es lo que hay que reconocer siempre de aquellas personas que llegaron para transformar, y que no le tuvieron miedo al poder que siempre está agazapado. Tal vez para los tiempos que corren, Néstor Kirchner haya dejado ese legado del hombre que iba en contra de la corriente, que el afecto y el olfato político le marcaba que lo que el pueblo señalaba era lo que había que tomar y hacer un gran hacedor en materia económica, en materia política, en materia social y en materia de derechos humanos. Vamos a estar recordando, repasando ese legado esta noche que tuvo durante toda la jornada, reitero. Ahora vamos a ir a los móviles porque sigue todavía mucha gente en Plaza de Mayo, una gran caravana en las distintas calles de la ciudad de Buenos Aires, pero que tuvo hoy como acto central, donde el presidente Alberto Fernández, que realmente, hay que remarcarlo siempre, fue uno de los primeros hombres de la política que se sumó a aquel Kirchner desconocido y que confió siempre en su palabra. Ahí está la imagen de la estatua de Néstor Kirchner que habían sacado de la sede de la UNASUR y que hoy fue colocada allí en el Centro Cultural Kirchner.